¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a este nuevo espacio de entrevistas. En esta oportunidad nos encontramos con Carlos Cárdenas, quien es abogado de la Universidad Católica del Perú. Él es especialista en temas laborales y además es socio de Sagio Consulting. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido a este espacio. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo están? Buenos días. Encantado de Gracias, estar aquí. Carlos. Gracias, Carlos, por darte este tiempo con nosotros. Y en esta oportunidad vamos a tocar un tema de bastante cuidado en el país, como lo es el hostigamiento sexual laboral. Quisiera primero empezar a definir qué es el hostigamiento sexual laboral y qué tan frecuente es en nuestro país, Carlos. Bueno, en el Perú el hostigamiento sexual está regulado por la Ley 27942 y su reglamento, y esta normativa define al hostigamiento sexual como aquellas conductas de naturaleza sexual o sexista que son no deseadas por la víctima. Entonces son dos los elementos importantes, ¿no? Conducta sexual o sexista, ¿no? De connotación sexual o sexista, y el hecho de ser no deseados por la víctima. Entonces, ¿qué se entiende por conductas de connotación sexual o sexista? Connotación sexual, por ejemplo, son aquellos acercamientos no deseados, roces, miradas lascivas, comentarios sexuales, y conductas sexistas, más bien, se entienden, por ejemplo, aquellos comentarios acerca del género, atribuirle al género determinadas características. Por ejemplo, ¿no? Decir que los hombres mayoritariamente solo se pueden dedicar a una actividad, o decir genéricamente que las mujeres, por ejemplo, no conducen bien. Eso es atribuir determinadas características a un género, y es parte también de lo que busca combatir esta ley, porque se busca combatir también las conductas sexistas como estas, ¿no? Atribuir a un género una determinada característica. Ambos casos, ¿no? Tanto las conductas de connotación sexual o las sexistas, califican hoy en día hostigamiento sexual. Y en esa misma línea, Carlos, ¿tú consideras que hay conductas de hostigamiento de pronto que se han normalizado? De pronto alguna broma subida de tono, alguna mirada, algún acercamiento, digamos, por la misma coyuntura que estamos pasando, ¿no? De pronto en los medios han normalizado el sexualizar a la mujer, ¿no? Y eso se traslada también al ambiente laboral. Sí, definitivamente. Lamentablemente hay casos en los cuales las conductas de este tipo se normalizan. Y esto tiene que ver seguramente con costumbres culturales que tenemos de hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, los halagos que no son bienvenidos del aspecto físico de una persona. O, por ejemplo, los chistes de contenido sexual, ¿no? Estos elementos que vemos y que parecen cotidianos, pues son cotidianos, pero califican en realidad como un hostigamiento, y podrían ser materia de reclamo por parte de un afectado. Incluso hay estadística de esta materia, ¿no? Y señala esta estadística que aproximadamente 6% señalan haber sido víctimas de hostigamiento sexual en el trabajo. Esta es una encuesta que hizo GenderLab. Y el porcentaje en realidad se incrementa a 30% cuando las mujeres se les pregunta si es que han estado expuestas a chistes, por ejemplo, o bromas de contenido sexual. Entonces, ¿no? Pasamos del 6% de víctimas de hostigamiento sexual en el trabajo a 30% cuando se trata de chistes de contenido sexual. Y estos chistes en realidad también califican como hostigamiento. Entonces, es importante concientizar de repente a las personas de que hay más cosas que pueden calificar como hostigamiento y que pueden ser materia de denuncia, justamente. Ahora, el hostigamiento sexual laboral también de pronto afecta a algunos hombres, ¿no? Pero si nos vamos a la estadística, ¿cuál es el género, Carlos, que se ve más afectado con respecto al hostigamiento? Lamentablemente es el género femenino. Cuando vemos las estadísticas de Trabaja sin acoso que tenemos en el Ministerio de Trabajo, vemos que del total de denuncias que se presentaron entre octubre de 2018 y diciembre de 2020, que fueron 500 denuncias aproximadamente, el 95% fueron presentadas por mujeres y el 5% fueron presentadas por hombres, varones. Sin embargo,
las personas denunciadas, ¿no? Porque esto primero que hemos dicho es quienes presentaron las denuncias, pero las personas hacia quienes se dirigían estas denuncias, nuevamente, mayoritariamente hombres, 99% dirigidas contra hombres y 1% dirigidas contra mujeres. Entonces, claro, vemos que a partir de estos números, el género más afectado, lamentablemente, son las mujeres. Correcto, Carlos. Bien, ahora vamos a poner un ejemplo. Digamos que una persona sufre, ¿no?, acoso sexual laboral. ¿Cuál es el proceso de denuncia que debe seguir? ¿Debe recurrir a recursos humanos, de pronto al gerente general? Bueno, en el sector privado, la ley señala que el procedimiento se inicia con la denuncia, que puede ser hecha por la víctima o por un tercero, o incluso puede ser iniciada de oficio por el propio empleador en caso haya conocido de la existencia de un caso de hostigamiento sexual. Entonces, se inicia ese procedimiento, recibe la denuncia la Oficina de Recursos Humanos o la que haga de sus veces, y esta oficina traslada la denuncia al Comité de Intervención contra el Hostigamiento Sexual. Este comité se encarga de investigar la denuncia y eventualmente de encontrar algún responsable, proponer las sanciones correspondientes y además de proponer medidas para que el hostigamiento no se vuelva a repetir. Este comité emite su informe, se eleva a Recursos Humanos y Recursos Humanos es el que toma la decisión de decir finalmente si hubo o no hostigamiento y de haberlo habido, cuáles son las sanciones que corresponderán para el caso particular. Ahora, la Oficina de Recursos Humanos también puede tomar otras medidas en el proceso justamente para salvaguardar a la víctima. Por ejemplo, puede rotar al presunto hostigador de la oficina que comparte, si es que es así, con la víctima, con la presunta víctima, o puede incluso rotar a la presunta víctima a su solicitud a otra área para alejarla del contacto con la persona. Esas son dos medidas, pero hay otras que señalan las normas que hemos citado al inicio, que pueden justamente colaborar con que la persona agraviada pueda tener un ambiente de trabajo menos hostil, por lo menos durante el proceso en que dura esta investigación. Ahora, hemos hablado que el comité es el que recibe, el que hace la investigación y propone las sanciones. Este comité es obligatorio para empresas que cuentan con 20 a más trabajadores. Para aquellas que cuentan con 20 trabajadores, la Oficina de Recursos Humanos designa un delegado que se encarga de realizar las funciones del comité, que en este caso sería la investigación y la propuesta de sanción. Eso es en realidad más o menos cómo se desarrolla el proceso. La norma señala que desde el momento que se presenta la denuncia hasta el momento que la Oficina de Recursos Humanos toma una decisión, debe pasar máximo 25 días naturales, ¿no? Que entonces estamos sacando un estimado promedio de lo que debería tomar todo este proceso desde que inicia hasta el momento de su resolución final. De acuerdo, Carlos. Ahora, ¿qué acciones pueden tomar las empresas para poder prevenir el hostigamiento sexual laboral? La ley establece 3 actividades preventivas que tienen que realizar las empresas en el marco de esta lucha contra el hostigamiento. Estas 3 actividades son la medición o la evaluación de las situaciones en las empresas donde podrían ocurrir aspectos de hostigamiento, capacitaciones y la difusión de información sobre qué constituye hostigamiento y cuáles son los canales donde pueden presentarse estas denuncias y cómo pueden presentarse. Entonces, ¿a qué se refiere con capacitaciones la ley? Capacitaciones se refiere a capacitar a toda persona al inicio de su relación laboral en lo que constituye el hostigamiento. Y además de esa capacitación, que es para todo el personal cuando ingresa a la compañía, la ley establece una capacitación obligatoria una vez al año para las personas que están involucradas en la sanción o la investigación y sanción del hostigamiento. ¿Quiénes están ahí? Básicamente el comité y la Oficina de Recursos Humanos, aunque podrían haber otros si es que también están involucrados en el proceso de investigación y sanción. Ahora, en cuanto a la evaluación del tema del hostigamiento en la empresa, ¿no? Lo que la ley señala en este caso es que las empresas tienen que medir en qué casos podrían estarse generando espacios donde podría surgir el hostigamiento.
Entonces, ¿cómo se puede hacer esta evaluación? De repente a través de evaluaciones de clima laboral, en donde en las encuestas se pregunte a las personas, por ejemplo, ¿no?, qué piensa de ciertos chistes de género. Entonces, donde uno encuentra algunas respuestas donde, ¿no?, hay risas o no le genera ninguna preocupación, o incluso se le pregunta si ellos lo harían, ¿no? Podrían ser justamente información en la cual uno verifique que estas situaciones, ¿no?, son espacios donde podrían generarse casos de hostigamiento porque las personas lo encuentran prácticamente normal e incluso señalan que, ¿no?, que compartirían la broma o la gracia de hacerlas. Esto evidentemente no se hace con una finalidad de sancionar, se hace con la finalidad de prevenir, ¿no? Nos ayuda esta información a conocer en qué espacios de nuestros centros de trabajo podrían potencialmente generarse casos de hostigamiento a partir de la información que recibimos. Y la tercera medida tiene que ver justamente con la difusión de información, o sea, difundir información a nuestro personal respecto a qué situaciones califican, por ejemplo, como hostigamiento. Abrazos no deseados, acercamientos, mensajes subidos de tono, mandar besos por WhatsApp inclusive, ¿no?, podrían en algún momento ser considerados como conductas sexuales, ¿no?, y a partir de eso ser materia de denuncia. Entonces, es muy importante en esta labor de difusión que las empresas puedan colaborar con esto porque, como hemos señalado, el tema del hostigamiento a veces es una circunstancia que se produce sin que el propio agresor realmente tenga conciencia de eso, ¿no? Porque si hace un chiste de género, a lo mejor considera que es normal, pero no es normal porque nuevamente estigmatiza a un determinado género. Entonces, es un cambio cultural que a través de la difusión de información, las empresas pueden colaborar de manera significativa a este cambio. Ahora, no solo hay que difundir, ¿no?, la información respecto a qué cosa puede calificar como hostigamiento, sino también cuáles son los canales de denuncia que tienen los trabajadores para hacer este tipo de reclamos. Y también, incluso la ley señala que se pueden poner a disposición de los trabajadores formatos preimpresos de denuncia, ¿no?, en los cuales se ubiquen los rubros que deberían tener las denuncias para que puedan tener procedencia, ¿no?, contra quién se dirigen, qué hechos fueron los que suscitaron la denuncia, entre otros. Estas son las actividades preventivas que señala como obligatorias la ley, sin perjuicio de lo cual los empleadores definitivamente podrían establecer otras adicionales. De acuerdo, Carlos, muchas gracias por esta entrevista, por este espacio. Sin duda es un tema bastante sensible, ¿no?, como lo es el hostigamiento sexual laboral. Esperemos que poco a poco se vaya desterrando esta situación incómoda y que las personas puedan ir a trabajar en un ambiente bastante agradable para todos, ¿no? Un mensaje final, Carlos, que te gustaría dar sobre ese tema. Sí, el problema del hostigamiento es que el hostigamiento sexual es una manifestación de la violencia de género, ¿no?, de la violencia contra, en este caso lamentablemente, contra quienes son mayormente víctimas de esta circunstancia, que son las mujeres. Entonces es importante que los empleadores tomemos conciencia de que nuestra labor, a través de nuestra labor, puede ayudarse a mitigar este problema también, en especial a través de la labor preventiva. Esto puede ayudar a que justamente se tome conciencia de que hay un problema de hostigamiento sexual y que las personas, a partir de esa información que reciben, puedan enmendar su conducta o hacerse conscientes de que su conducta ya no necesariamente encaja o que podría encajar en patrones de hostigamiento, y con eso lograr efectivamente, como tú dices, Iván, ambientes de trabajo seguros para todos. Correcto, muchas gracias, Carlos, nuevamente por la entrevista. Recuerden, amigos, que si tienen alguna información o quieren alguna información adicional sobre este tema, nos pueden escribirnos a contacto@sagioconsulting.com o visitarnos en nuestra página web www.sagioconsulting.com. También pueden visitarnos en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube. Y bueno, nos encontramos en otra entrevista. Muchas gracias.